Ya, vamos a comenzar. Te doy la bienvenida al taller. Estoy muy contento de que estés aquí. He estado trabajando muchísimo, con muchas ganas de poder entregarte harto conocimiento y de que esta experiencia te permita avanzar en tu camino a una vida sin dolor y cumpliendo los objetivos, haciendo las cosas que amas. Para mí eso es realmente importante y creo que todo este trabajo que hemos estado haciendo en Kinechi nos está acercando cada vez más a ayudarte con eso. Te puedo mostrar aquí el taller que dice Entendiendo tu dolor. Entiende tu dolor musculoesquelético de manera diferente y comienza a tomar las decisiones adecuadas para solucionarlo. Eso es lo que va a estar enfocado el taller de hoy y quiero poder aportarte muchísimo. Vamos por ello. Siempre he estado pensando cómo hacerle la vida más fácil a las personas que están sintiendo dolor y a pesar de que llevamos tiempo haciéndolo en Kinechi, siento que podemos entregar más. Tenemos cientos de historias de éxito en Kinechi. Acá puedes ver a Roberto Cuello, que venía por una cirugía, a la Cata, a la Marce, con el Basti, con la Cami, y todas las personas saliendo muy contentas de Kinechi, terminando sus tratamientos, y eso de verdad que nos llena el corazón. Saber que podemos aportar en la vida de una persona a nosotros nos deja muy, pero muy, muy contentos, y queremos seguir aportando cada vez más. Y estoy muy emocionado porque creo que esta vez he encontrado un mejor camino para poder aportar en la vida de las personas, para poder aportar en tu vida, en tu caso de dolor, y te lo quiero compartir. Es algo que ocurre en la evaluación kinesiológica y lo decidí llamar la primera victoria. Me falló ese ruido. ¿En qué consiste esta primera victoria? Resulta que cada vez que las personas venían a una evaluación kinesiológica en Kinechi, salían de la evaluación sin haber iniciado su tratamiento, solo cuando nosotros les preguntamos, les extrajimos mucha información para saber qué estaba pasando en sus vidas, y salían muy esperanzados, muy contentos, salían ya con una sensación de triunfo o de logro. ¿En qué consiste esta primera victoria? Conocer los mecanismos del dolor, entender tu dolor y recorrer adecuadamente el camino de la rehabilitación. Entender tu dolor será el impulso para que podamos iniciar en este camino de la manera adecuada. Acá puedo mostrarte todas las reseñas que tenemos de pacientes que han terminado felices sus tratamientos en Kinechi. Y tenemos algunas reseñas que son muy especiales para nosotros por el texto extenso y cariñoso que nos dejaron contando su experiencia. Acá tenemos a Jorge, que en pocas palabras le dijeron que tenía una espondilosis lumbar, que es un desgaste de los discos de la columna, y su médico le dijo que nunca más iba a poder tomar pesas o hacer ejercicios de fuerza que involucraran a su columna porque o si no iba a seguir haciéndose daño y no iba a ser capaz de hacer eso y que el dolor iba a estar siempre. Y aquí lo podemos ver luego de haber terminado su tratamiento levantando 100 kilogramos de peso. De hecho, no alcanzó a terminar el tratamiento, llegó a las 8 y le quedan 2 sesiones todavía por si acaso. Y en esa foto está levantando 100 kilogramos de peso y ya está logrando levantar 160 kilogramos de peso después de unas semanas de haber tomado esa foto. ¿Qué estaremos cubriendo en este taller virtual? 1. Cómo entender tu dolor te generará un gran alivio. Cómo el hecho de saber qué es lo que te está pasando con mayor detalle te hará entender que no es tan terrible y que se puede hacer algo de la manera adecuada para solucionarlo. ¿Cómo la evaluación kinesiológica te mejora el panorama? Estas cosas las logramos entender a través de la evaluación kinesiológica. ¿Y cómo se realiza un tratamiento de kinesiología adecuado para vivir sin dolor y cumplir tus objetivos? Vamos con la siguiente sección. Vamos con la sección número 1 que dice Entendiendo el dolor. ¿Qué aprenderemos en esta sección? 1. ¿Cómo es posible tener un daño en una estructura y no sentir dolor? ¿Cómo es posible que hay personas que les dicen, oye, tienes una hernia en tu columna y nunca sintieron dolor? Oye, tenías un pinzamiento de cadera y nunca les dolió la cadera. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué estos mecanismos, por qué esta experiencia dolorosa no se produce en estas personas que tienen algún deterioro de sus estructuras? ¿Qué pasa? 2. ¿Cómo los cambios de comportamiento son los principales detonantes de dolor musculoesquelético no traumático? ¿Cómo el hecho de que una persona normalmente esté, por ejemplo, trabajando frente a su escritorio y el fin de semana se le ocurre pintar la casa y genera mucho esfuerzo con su brazo y después le termina doliendo el hombro? ¿Cómo eso puede desencadenar dolor? Y 3. ¿Cómo el dolor protege nuestro organismo?
He escuchado cientos de veces frases como tengo una columna de 80 años, por eso me duele. O tengo las rodillas destrozadas, tengo condromalacia rotuliana, por eso me duele. Tengo un pinzamiento de cadera, por eso me duele. Generalmente los pacientes que llegan a Kinechi llegan relatándonos historias de ese tipo. No, es que mi problema me lo tengo que operar porque tengo algo en la estructura de mi cuerpo que me está desencadenando ese dolor y si ese algo no lo cambio, viviré con dolor siempre. Y realmente, por más que las cosas avanzan, la ciencia avanza, este conocimiento que te voy a entregar ahora no llega a todas las personas. Por lo tanto, las personas no saben que las cosas realmente no son tan así. Por eso acá digo, pero tenemos el caso, por ejemplo, de Vania, que tenía una rotura del labrum de su cadera, una rotura de un tejido de su cadera que lamentablemente no se regenera sola, o sea, queda roto por siempre una vez que está roto. Y Vania dice que tuvo una experiencia maravillosa en Kinechi, llegó con un desgarro del labrum, no podía hacer sentadillas con barra libre y hoy en día está haciendo sus entrenamientos de manera normal, sintiéndose completamente bien, y ahí nos mandó una foto haciendo sentadilla con alrededor de 50 kilos y sintiéndose completamente bien. Entonces, ¿cómo es que pasa esto? Eso es lo que te quiero explicar ahora. ¿Cómo pasa esto? Desde muy pequeños adquirimos la idea de que el dolor se asocia a un daño de las estructuras. Y eso realmente es correcto. Por ejemplo, nos caemos, como este niño, y nos pelamos la rodilla o nos cortamos un dedo y eso nos genera dolor. Por lo tanto, nosotros adquirimos la idea de decir, cada vez que tengo una estructura dañada, eso me genera dolor. Y es verdad. Pero no siempre es así. Nunca nos enseñan que sentir la experiencia dolorosa depende de muchos factores y eso es lo que quiero enseñarte hoy. Por ejemplo, esta persona que está en la imagen está con un dolor de estómago terrible y tiene esa cara arrugada así como sufriendo. Le muestran ahí su abdomen rojo y él no piensa que se le rompió una tripa o cuando a ti te duele el estómago tú no piensas que se te rompió una tripa o que algo está destrozado o que tienes el abdomen de una persona de 100 años, así como un abdomen muy ya desgastado o algo por el estilo. Solamente te duele y uno puede decir, estás un poco hinchado o así diversas cosas y después se quita, pero no necesariamente está asociado a un daño. ¿Qué es lo que pasa? Existen casos como estos que a esto expresado en la imagen se le llama el síndrome del miembro fantasma. ¿Qué es lo que pasa? Hay personas que por algún contexto de la vida les tuvieron que amputar alguna parte de su cuerpo. En esta imagen a esta persona le amputaron una pierna y después del tiempo, a pesar de que no tenía esa pierna, en la imagen se muestra cómo a la persona le dolía su pie. Entonces, no tienen la pierna, pero le está doliendo de igual manera el pie. Y este tipo de casos ha hecho que los investigadores se dediquen a averiguar qué es lo que está pasando, por qué el cerebro desencadena dolor en una parte del cuerpo que no existe. Entonces, ¿por qué si no tiene la estructura, por qué le sigue doliendo? Esa pregunta es bastante interesante. De este tipo de cuestionamientos han surgido cientos de investigaciones científicas y eso te quiero mostrar ahora. Investigaciones científicas como las siguientes, las voy a leer acá porque tengo un pequeño apunte y dice evidencia científica de rodilla. Por ejemplo, en la primera que tenemos acá dice, en el primer paper dice, no existen diferencias en la composición del cartílago patelofemoral en personas con dolor patelofemoral y en personas sanas. O sea, en este estudio tomaron a grupos con personas de dolor patelofemoral y a grupos de personas sin dolor patelofemoral y les tomaron un examen de imagen para comparar el cartílago de sus rodillas para ver si habían diferencias significativas o no. Y la verdad es que no habían diferencias significativas. No a los que o sea, uno podría pensar como a los que les duele deberían tener el cartílago desgastado o algo debería estar roto. Y a los que no les duele deberían tener algo muy sano. Y no necesariamente es así. Acá dice que no hay diferencias significativas. En el de abajo dice, es normal que con el paso de los años disminuya naturalmente el cartílago. Tomaron a personas en diferentes etapas del ciclo vital, algunos jóvenes, algunas personas mayores, y fueron comparando qué tanta densidad de cartílago había en las personas más jóvenes y en las personas de mayor edad. Y se dieron cuenta que las personas más jóvenes tenían mayor densidad del cartílago por naturaleza y las personas de mayor edad menor densidad del cartílago. O sea, con el paso de los años el cartílago naturalmente se iba desgastando. Así como la piel se desgasta y nos salen arrugas, yo ya tengo un par de arruguitas ya. A veces me miro en el espejo y me doy cuenta que tengo algunas arruguitas. O el pelo se desgasta y nos salen canas. Es normal que con el paso de los años el cartílago se vaya desgastando también.
Otro estudio, el de abajo, dice, se evaluaron 230 personas sin dolor de rodilla, les tomaron un examen en la rodilla y se dieron cuenta que el 30% de ellas tenía rotura de meniscos. O sea, hay personas que no tienen dolor de rodilla y tienen los meniscos dañados o rotos o como quieras llamarle. Algo bastante llamativo igual. En el otro estudio dice, muchas personas que tienen un proceso degenerativo del tendón y no sienten dolor. Evaluaron a personas que no tenían dolor de rodilla, les tomaron un examen de imagen y se dieron cuenta que tenían el tendón con algún desgaste o alguna degeneración y no les dolía. También importante. Y en el otro estudio dice, se le tomó resonancia magnética a basquetbolistas sin dolor de rodilla y el 35% de ellos tenía un desgaste del cartílago articular de la rodilla y no sentían dolor. Entonces, todas estas cosas uno dice como, wow, tienen el cartílago o alguna estructura de su cuerpo desgastada, dañada, y ¿por qué no les duele? ¿Y por qué a mí sí? Podrán preguntarse algunos. Acá tenemos evidencia científica en relación a la columna. Y dice, se estudiaron 3.110 personas asintomáticas para observar la prevalencia de condiciones degenerativas de la columna y se encontró una alta proporción de estos procesos en personas sin dolor, los cuales aumentaban con la edad. Y acá tenemos una tabla y se muestra que, por ejemplo, la degeneración del disco, en el 37% de las personas de 20 años había degeneración del disco y no les dolía, y en el 96% de las personas de 80 años también había degeneración del disco y no les dolía. Y aquí está como que con el paso de los años, a los 20 años solo el 37% de las personas tenía, y a los 80 años solo el 96% de las personas tenía. Llamativo. Por ejemplo, dice degeneración de las facetas. A los 20 años el 4% tenía una degeneración y a los 80 años un 83% de las personas tenía una degeneración de las facetas. Con el paso de los años se iban degenerando de manera natural y no les dolía. Protrusión del disco. A los 20 años un 29% de las personas tenía una protrusión discal y a los 80 años un 43% de las personas también tenía una protrusión discal. Y así vamos teniendo evidencia científica de cadera, por ejemplo. Dice, se determinó la prevalencia de pensamiento de cadera en personas asintomáticas, nuevamente sin dolor. Evaluaron a un grupo de personas sin dolor de cadera, les dijeron, te vamos a tomar una resonancia magnética en la cadera para ver qué hay dentro. Eran 1.057 personas, es decir, 2.114 caderas, porque se evaluaron ambas caderas, y se dieron cuenta que el 68% de las personas sin dolor tenían un pinzamiento de cadera tipo pincer. El 37% de las personas sin dolor tenía un pinzamiento de cadera tipo CAM y el 68,1% de las personas sin dolor tenían una rotura del labrum. En el estudio al lado dice, se evaluaron 184 jugadores de fútbol con dolor y 55 jugadores sin dolor de cadera. O sea, un grupo con dolor, un grupo sin dolor de cadera. Se observó un pinzamiento tipo CAM en el 63% de los jugadores sin dolor, en este grupo, en el de los 55 jugadores sin dolor, y un pinzamiento tipo CAM también en el 71% de los jugadores con dolor. Es decir, había un grupo con dolor, un grupo sin dolor, y en ambos grupos había una alta proporción de pinzamiento de cadera tipo CAM. A algunos les dolía y a algunos no. Evidencia científica de hombro. Dice acá, se evaluaron 123 casos de dolor persistente de hombro mediante resonancia magnética. Se les evaluó el hombro con dolor y el hombro sin dolor. Y al analizar los resultados observaron hallazgos en ambas imágenes, destacando diferencias significativas solo en caso de rotura completa de uno o más tendones del manguito rotador. Entonces acá tenemos una imagen que muestra qué es lo que encontraron, qué diferencias se encontraron en el hombro con dolor y en el hombro sin dolor. Y dice, por ejemplo, tendinopatía del manguito rotador, 90% de las personas tenía una tendinopatía del manguito rotador en el lado con dolor y el 89%, o sea, casi lo mismo, tenía una tendinopatía de manguito rotador en el lado sin dolor. ¿Por qué en ambos lados tenían tendinopatía y no les dolía? O sea, les dolía solo en uno y en el otro no. Llamativo. Asimismo, desgarro de espesor parcial, en el 25% de las personas tenía desgarro de espesor parcial en el lado con dolor y el 21% de las personas tenía en el lado sin dolor. Y así hay más información abajo que la puedes seguir leyendo si te interesa, que me imagino que sí.
Otro estudio acá al lado dice, a los 66 años, quienes tienen dolor de hombro por una rotura en el manguito rotador tienen un 50% de probabilidad de también tener rotura en el otro hombro, aunque no sientan dolor en él. Más o menos algo que se condice con el estudio al lado. Dice, o sea, si tienes sobre 66 años y tienes dolor de hombro en el manguito rotador asociado a una rotura, de que en la imagen te encontraron una rotura, es probable que en el 50% de las personas también tengas una rotura en el otro lado y no te duele. Llamativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Sabiendo que es común que personas con deterioro o daño de sus estructuras no sientan dolor, ¿crees que es adecuado pensar que el único causante de tu dolor es lo que sale en la imagen? Esto es algo bastante interesante, me voy a detener aquí un poquito, porque como lo conectaba antes con la información anterior, todos o la mayoría de los pacientes que vienen con un dolor que les ha costado resolver, o incluso los que no, a los que vienen con un dolor nuevo de hace poquito, pero que los asusta, creen que el dolor se asocia a una estructura a algún daño de alguna estructura. Y con esta información anterior pudimos comprobar que realmente no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque la experiencia dolorosa depende de muchos factores. La experiencia dolorosa depende de muchos factores. Aquí te invito a pensar en el dolor como un mecanismo protector de nuestro organismo. ¿Qué pasa? Hoy se habla de que el dolor tiene la función de protegernos, que gracias a él podemos estar vivos y sanos, porque como esta persona de la imagen está intentando meter la mano al fuego, el organismo lo que hace es detectar el calor y decir, hey, si nos acercamos más podríamos quemarnos o achurrascarnos los dedos. Entonces desencadenamos dolor y con esa respuesta dolorosa lo que uno hace es sacar la mano del fuego. Que por cierto es bastante beneficioso, si no nos hubiésemos quemado. Entonces el dolor tiene la función de proteger nuestro organismo y cuando, por ejemplo, comemos algo a lo que el organismo no está tan acostumbrado, podemos desencadenar una respuesta o experiencia dolorosa abdominal, nos duele la guatita. Y uno dice, oh, claro, es que nunca como pescado, no sé, en un ceviche, pescado crudo, por ejemplo. Y el dolor, en finalidad, depende de una multiplicidad de factores o de contextos y siempre tiene el objetivo de protegernos de que no nos pase algo, de cuidarnos, de hacernos sobrevivir. Y una explicación muy frecuente de dolor musculoesquelético la podemos encontrar en los cambios de comportamiento. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo que decía antes, no estoy acostumbrado a comer pescado crudo, por ejemplo, puedo comer pescado crudo y el organismo lo detecta como que, uy, Rodrigo, no estás tan acostumbrado a esto, podría ser potencialmente dañino, me hincho, por ejemplo, me duele un poco el abdomen y después de algunos días se me pasa. Estos cambios de comportamiento son bastante interesantes asociándolos al dolor musculoesquelético. Por ejemplo, acá tenemos un cambio de comportamiento interesante que lo tenemos respaldado con el caso de Jorge, que fue el primer testimonio que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? En la evaluación kinesiológica uno busca extraer información de la persona que pueda estar asociada a la experiencia dolorosa o la explicación de por qué a esta persona le podría estar doliendo. Entonces acá tenemos dos imágenes, una persona que está levantando un peso leve, por ejemplo, y al otro lado tenemos, digamos que a la misma persona, no es la misma, pero digamos que a la misma persona que está levantando muchísimo peso. Entonces hubo un cambio en el comportamiento importante que es, levanto poquito peso y de un momento para otro se me ocurre levantar mucho peso. Eso el organismo lo podría detectar como algo de peligro, como decir, oye Rodrigo, nuestro cuerpo no está tan adaptado para poder soportar tanto peso. O sea, tú lo adaptaste para 20 kilos y ahora se te ocurre meterle 100 kilos, por ejemplo. Y ahí podríamos desencadenar una experiencia dolorosa. Acá está el caso de Jorge. Dice, Jorge cuando llegó, en toda la información que extrajimos en la evaluación, nos relató que tenía una semana de mucho estrés, más que había levantado 4 veces su peso máximo en peso muerto, que es el ejercicio que está haciendo la persona de la foto. Había levantado 170 kilos 4 veces, más que había levantado un peso muy alto en hip thrust, otro ejercicio que es un empuje de cadera, y había levantado 250 kilos. Después de esa semana desencadenó un dolor insoportable
Y ahí fue al médico, le tomaron un examen de imagen y le dijeron tienes espondilosis lumbar y por eso te duele y no podrás tomar nunca más peso. Y realmente esto de la degeneración de los discos, esta espondilosis lumbar, no es algo que pase de un día para otro. O sea, Jorge estaba completamente sin dolor, pasó una semana, mucho dolor. Entonces, como asociar directamente la espondilosis lumbar, como que hubiese aparecido por arte de magia de una semana a otra, a su dolor, realmente no tiene mucho sentido si es que hay otros factores que podrían haber desencadenado el dolor, como en este caso Jorge nos relataba esta semana de mucho estrés y este cambio de comportamiento de haber levantado mucho peso al que no estaba tan acostumbrado. Otro cambio de comportamiento. Una persona normalmente relajada, como en la playa, y de una semana para otra, de un momento para otro, una persona muy, muy estresada. Mucho trabajo, mucha presión laboral, familiar o lo que sea en realidad. Y acá tenemos el caso de la Connie, que más adelante tenemos el testimonio de ella. Y dice, la Connie estaba en una semana muy normal, sintiéndose bien, entrenando en el gimnasio, todo bien. Y por un momento empezó a estresarse porque venía su examen de grado. Levantó 200 kilogramos en una prensa de piernas, un ejercicio de piernas, y se desencadenó un dolor insoportable. Es decir, se sentía bien, tuvo algunos factores que podríamos asociarlos como un cambio de comportamiento, y después terminó con un dolor insoportable. Y le diagnosticaron una hernia L5-S1, que una hernia, una hernia de la columna. Y además tenemos la información de que las hernias, el 66% de las hernias se reabsorben solas. Así que también es un punto beneficioso. Otro cambio de comportamiento, por ejemplo, una persona que nunca corre, que es más bien sedentaria, que pasa la mayor parte del tiempo sentada o frente al escritorio trabajando, y de un día para otro se le ocurre salir a correr todos los días o correr mucho. También podría ser un cambio que nuestro organismo diga como, oye, Juanito o María, no estás tan preparada para este cambio tan repentino y sería beneficioso desencadenar un proceso doloroso para que te controles un poquito y no te excedas tanto en el entrenamiento. Y acá tenemos el caso de la Pau, que más adelante también está su testimonio. Y la Pau estaba súper bien, estaba corriendo con su esposo, corría alrededor de 5 kilómetros normalmente, y de un día para otro se motivaron mucho y dijeron vamos a correr 10 kilómetros, vamos a darlo todo, vamos a esforzarnos. Y ese día alcanzó a llegar al kilómetro 8 o 9, si mal no recuerdo, y se desencadenó un dolor insoportable. Y le diagnosticaron después una hernia del núcleo pulposo. Entonces, revisemos un estudio interesante, espero que vayamos bien hasta aquí. Revisemos un estudio interesante, que es bastante importante tenerlo en cuenta. Se juntaron un grupo de expertos del dolor y este grupo dijeron como, oye, por más que estudiamos el dolor musculoesquelético, precisamente el dolor lumbar era este estudio, por más que lo estudiamos y que entendemos más de la biomecánica y de cómo se mueve la columna y de muchos factores, cada vez más a nivel mundial hay personas con dolor lumbar. O sea, por más que estudiamos y sabemos y nos volvemos expertos en el movimiento de la columna y todo, cada vez hay más personas. Entonces, algo está pasando que está haciendo que todo esto no sea tan fructífero, no sea tan beneficioso todo el estudio que estamos haciendo. Entonces, después de este consenso, dijeron, oye, realmente el dolor lumbar o el dolor, precisamente, es probable que no esté desencadenado solo por las cosas biomecánicas que estamos estudiando y hay muchos más factores que pueden contribuir a la experiencia dolorosa. Hay muchos más factores que pueden hacer que una persona experimente dolor que solo el movimiento o que solo el daño de su columna o así. Entonces acá podemos ver esta imagen que fue traducida por un kinesiólogo chileno, Ignacio Duque. Si algún día nos ve Ignacio, le agradecemos por esta imagen. ¿Qué es lo que dice acá? Este círculo gigante tiene muchos circulitos pequeños. Estos círculos del centro son los resultados, que acá a la derecha hay una como explicación de los colores. Y dice,
Los círculos del centro son el dolor, la calidad de vida, la rigidez, problemas para caminar, limitaciones físicas y así muchas cosas que son como los resultados de todos los círculos que están afuera. Entonces, en los círculos que están afuera tenemos factores individuales, que son estos amarillos, que pueden ser cosas como la edad, la genética y así muchas cosas. En los círculos celestes tenemos factores psicológicos, que pueden ser como sensación y experiencia emocional desagradable, miedo al dolor y así muchas otras cosas también. En los círculos verdes tenemos factores biomecánicos, y acá es como la carga mecánica que se puede ocurrir en alguna estructura, factores mecánicos y muchas otras cosas. Los colores morados son como factores de procesamiento nociceptivo, y acá tenemos como la sensibilización del sistema nervioso, que el sistema nervioso esté más sensible, factores como, bueno, lo mismo, hiperalgesia decía acá, como aumento de la sensibilidad del sistema, y así muchos otros factores. Lesión o patología tisular, todos los factores naranjos, y acá vienen como los daños en los tejidos, y de nuevo como más asociado al tejido. Dice, por ejemplo, daño celular, dolor mecánico, dolor vertebral, muy asociado al tejido o a la estructura corporal. Después dice comportamiento y estilo de vida, los factores como más rosados, color rosa. Y dice, por ejemplo, el fumar, la poca actividad física, el tiempo, la dieta, el mal dormir y así muchos otros. Los azules que están acá, factores contextuales. Y acá factores contextuales tenemos... No alcanzo a ver muy bien la verdad, voy a hacer un zoom acá. Y aquí hice un zoom. Factores contextuales tenemos como tratamientos apropiados y a tiempo. Dice, por ejemplo... riesgo económico, acceso a redes de apoyo social, diagnóstico certero y a tiempo, y así muchas otras cosas. Y tenemos por último los factores sociales y laborales, que también son muchos puntos, y dice como creencias y cultura, autonomía, mal ambiente laboral, espiritualidad, y así otros factores más. Entonces, ¿qué es lo relevante de todo esto? Que estos expertos dijeron, todos estos múltiples puntos que son factores de diferentes tipos que afectan en diferentes contextos a las personas, pueden ser desencadenantes de dolor. Entonces, no es solo lo mecánico, no es solo un daño de un tejido, son muchos factores los que podrían estar generando esto. En fin, cuando tú tienes un dolor de cabeza, llegas a pensar como que, uy, tengo algo roto, se me rompió el cerebro, o se me rompió una vena, o... se me rompió una arteria cerebral o algo por el estilo. Normalmente uno no, solo tiene un dolor de cabeza y dice, uy, tengo que descansar, o a lo mejor estoy deshidratado, será porque hoy día no comí, o ese tipo de cosas. Uno no lo asocia a un daño del cerebro o de la cabeza. Y vengo con una actividad. Esta actividad es bastante simple y dice, completa las siguientes frases. Es como un complete la oración del profesor Salomón y Tutututu. Algo más o menos así. Están bastante sencillas, diría yo. Y dice, el dolor es un sistema de nuestro organismo. ¿Qué es lo que busca el dolor en nuestro organismo? Busca cuidarnos, busca... Ahí está la respuesta. El dolor puede desencadenarse por factores. Y ahí tenemos en consideración lo que vimos delante, ese círculo donde nos explicaban que el dolor no solo se desencadena por algo mecánico, biomecánico o alguna estructura de nuestro cuerpo que esté dañada. Y punto número 3, una persona con deterioro estructural puede vivir sin sentir. Había muchas personas que no tenían sintomatología y que tenían daños en sus estructuras, que tenían hernias o que tenían desgaste del cartílago de las rodillas y se sentían completamente bien. Entonces, terminada esa sección, y vamos a pasar a la siguiente. La siguiente sección es la evaluación kinesiológica. Aquí, ¿qué aprenderemos? Será 1. Cómo se distribuye la evaluación kinesiológica, cuál es el orden que nosotros seguimos para extraer información valiosa de tu caso. 2. Cómo las preguntas nos brindan información trascendental. ¿Qué cosas son las preguntas claves que hacemos para sacar la información más importante de tu caso? Y 3. Cómo entender los factores detonantes de dolor te mejora todo el panorama. Vamos. Después de casi 3 años haciendo kinesiología en Kinechi nos dimos cuenta que, y aquí vamos a lo mismo de antes, que en la evaluación pasaba algo maravilloso. Todos terminaban diciéndonos, oye, terminé más esperanzado, terminé más contento,
terminé con ganas de seguir viniendo o ya sé que todo puede ser diferente a lo que estaba pensando. Y aquí vemos al Basti con Roberto, a Marisol, a la Javi y a la Cami, y a Marisol, a la Emi y a mí, después de avanzar o terminar con sus tratamientos. Acá tenemos el caso de la Pau, que la Pau era el caso que anteriormente había mencionado, que estaba corriendo 5 kilómetros en promedio y de un día para otro se le ocurrió correr 10 y tuvo un dolor lumbar insoportable. Y después con el tratamiento adecuado pudimos volver a correr sintiéndose completamente bien. Ahí la Pau nos dejó un testimonio bastante bonito. Si quieres tomarte el tiempo puedes detener el video y leerlo. Entonces, ¿qué ocurre en la evaluación kinesiológica? Siempre y cuando las personas vienen a la evaluación kinesiológica, nosotros antes de comenzar nos presentamos obviamente y les explicamos que la evaluación consiste de 3 partes súper importantes. La primera parte de muchas preguntas donde nosotros preguntamos hartas cosas, muchas cosas en realidad, que pueden estar asociadas al dolor y otras que no tanto. Como su estilo de vida, cómo se compone su familia, porque necesitamos conocer a las personas que tenemos al frente. En realidad, todas se pueden asociar al dolor, así que te lo preguntamos harto. El segundo punto es un examen de movimientos. Con toda la información que extrajimos antes, podemos tener una imagen más clara, de cierta manera, de saber qué movimientos pedirle a la persona para saber qué movimientos desencadenan su dolor, qué movimientos podrían servir como alivio y así. Y la tercera parte, llegamos a las conclusiones y resolvemos las dudas que la persona tenga. En este taller solo vamos a revisar la parte 1, que consideramos que es la más importante para este proceso. Entonces, en las preguntas hay un punto donde llegamos a la historia del dolor. Y en la historia del dolor lo más relevante es conocer cuándo empezó, cómo empezó. Y acá tenemos algunas preguntas que son bastante importantes, como ¿cómo empezó el dolor? ¿Cuál fue el detonante? ¿La persona puede asociar algo a esta aparición dolorosa? ¿Qué pasó o qué hiciste de diferente antes de que ese dolor se desencadenara? ¿Hiciste alguna actividad que no habías practicado antes o algo a lo que tu cuerpo no estaba tan acostumbrado? Y ahí lo más relevante es ir extrayendo la máxima cantidad de información posible asociado a la aparición del dolor. Como nuevamente en el caso que hablamos de Jorge, que hablamos anteriormente, que tuvo una semana de mucho estrés, levantó mucho peso. Eso lo podemos asociar. Una semana de mucho estrés en su trabajo como estrés psicológico, levantó mucho peso como un estrés físico. Y así podemos ir extrayendo información importante. Y al final todas las preguntas que vamos realizando son preguntas que van de cierta manera extrayendo información de cada uno de estos factores que veíamos en el círculo, que podrían ser desencadenantes de dolor. Factores individuales, psicológicos, biomecánicos, de procesamiento nociceptivo, que eso ya es como mucho más profundo y kinesiológico, pero factores del daño de los tejidos, comportamiento, estilo de vida, factores contextuales, factores sociales o laborales. Al final, nuestro trabajo es averiguar de todo este círculo de información que puede tener la persona que tenemos enfrente, saber cuáles son los factores que más le están influyendo en esta experiencia dolorosa y desde ahí comenzar a trabajar, porque sabemos que de cualquiera de estos puntos pueden haber factores que aumenten el riesgo de dolor o que aumenten el riesgo de lesión en la persona que tenemos enfrente. Entonces, pero ¿cómo es posible que un factor psicológico esté desencadenando mi dolor? Podrían decir algunos. Y es impresionante cómo hay casos de pacientes que llegan en un contexto muy complicado para ellos, en que nos dicen, por ejemplo, he ido a todos los médicos, me han tomado todos los exámenes y no me encuentran nada, pero tengo un dolor insoportable, por ejemplo. Hay casos de ese tipo. Y cuando uno empieza a indagar en la historia de la persona, puede llegar a indagar en cosas más asociadas a lo psicológico. No, estoy yendo a psicología, por ejemplo. Estoy tomando medicamentos antidepresivos, por ejemplo. ¿Y por qué? Pucha, la persona antes nos había relatado que su dolor, por ejemplo, había aparecido hace 5 años. Pucha, es que hace 5 años tuve la pérdida de un familiar importante. O terminé una relación amorosa. O tuve un caso de abuso laboral, por ejemplo. Y uno va después conectando toda esta información hasta que de cierta manera le va haciendo sentido a la persona de que su cuerpo podría haber desencadenado esta experiencia dolorosa
al haberse sentido ante una situación de peligro, en un caso como los que mencionamos anteriormente, que están asociados a factores psicológicos. Eso es súper relevante considerarlo y abordarlo igual dentro de la terapia, porque a veces solo con el mínimo hecho de que la persona note que su dolor podría estar asociado por un estrés psicológico causado por ese tipo de factores que antes mencionamos, la pérdida de un familiar importante o alguna otra cosa de ese estilo, la persona comienza a ver las cosas de una manera diferente y ya deja de asociar todo a la estructura o al daño de una estructura o lo que sea. Bastante interesante. Bueno, después hacemos los otros siguientes pasos de la evaluación como un examen de movimiento. De acuerdo al contexto de la persona evaluamos diferentes cosas y resolver las dudas. Y vamos nuevamente con una actividad, que esta está bastante buena, diría yo. Esta te va a servir mucho. Profundiza más en tu dolor. Responde las siguientes preguntas. 1. ¿Cuándo empezó tu dolor? ¿Hace cuánto tiempo? Y ahí puedes poner la fecha, considerar cuántos meses o días o años han pasado. ¿Cómo empezó este dolor? Si puedes detallarlo en un papelito, escribirlo para que tengas un mejor entendimiento de tu dolor, será beneficioso. ¿Qué situación, momento, contexto lo podría haber detonado? ¿Qué cosas podrías asociar a la aparición de tu dolor? ¿Y cuáles factores de estrés físico, psicológico o de todo este círculo que vimos anteriormente podrían haber influido en tu experiencia dolorosa? Y ahí puedes revisar el círculo, puedes buscar esa imagen en internet o puedes hacerle zoom aquí mismo y ver cuáles factores podrían estar asociados a tu experiencia dolorosa. Tómate un tiempo para hacer eso y vamos a la siguiente sección. Vivir sin dolor y cumplir tus objetivos. Cada año recibimos a cientos de personas que terminan felices sus tratamientos y nos dejan sus testimonios. Y en esos testimonios muchos nos cuentan cómo se sentían cuando llegaron a Kinechi y cómo se sintieron al terminar su tratamiento en Kinechi. Debo decir que esta es una de las partes más lindas de hacer los tratamientos de kinesiología. Pensar en cómo llegaron las personas y cómo terminaron su tratamiento y sentir como el agradecimiento o la alegría de la persona cuando te dice, oye, por fin estoy pudiendo hacer X cosa. Por fin puedo tomar a mi hijo en brazos, por ejemplo. Por fin puedo, no sé, volver a mi deporte. Por fin puedo levantar más peso en el gimnasio. Por fin puedo subir escaleras sin dolor. Realmente es como lo más gratificante de nuestro trabajo. Eso nos deja contentos a todos. A veces lloramos cuando las personas nos agradecen y es bastante bonito, la verdad. Y aquí tenemos casos como el de Janet, que nos dejó su testimonio y dice que llegó por muy poca movilidad y muchos dolores de espalda por discopatía lumbar y dolores en ambas rodillas por artrosis. Sin embargo, desde la primera sesión ya pudo notar cambios importantes. Una prueba de esto es que ya puedo subir escaleras y bajar escaleras nuevamente sin problemas. Cargando mi mochila con el computador dentro ya no hay dolor y he vuelto a tener movilidad y flexibilidad. Andrés Garrido. Inicié las terapias por un dolor insoportable en la espalda y al poco tiempo disminuyó y eso permitió incluso ver otras molestias. Con Andrés vimos después algunos dolores del hombro, del pie. El enfoque de la terapia es muy distinto, ya que las veces anteriores con otros kines el foco era solo el dolor. En cambio en Kinechi no solo ayudan con eso, sino que a que puedas mantener tu bienestar en tu vida a largo plazo y recuperar las actividades de la vida diaria que se habían perdido. Catalina Ríbano. Llegué muy deprimida y preocupada por mi lesión y de a poquito fui mejorando no solo del dolor, sino que también de ánimo. Aranza. Estaba resignada a vivir con el dolor que tenía en mi rodilla, la cual mermaba gran parte de mi funcionalidad en todos los niveles. La Cami me enseñó a no tenerle miedo a mover mi cuerpo, a que puedo plantearme nuevos desafíos, a que con perseverancia puedo disminuir el dolor, a entender mi cuerpo en su totalidad y a tantas cosas que no podría terminar esto. Me brindó un cambio a nivel físico y mental. Eso es como lo que hacemos cada día en Kinechi, que vemos nuevamente a la persona como esta totalidad y desde ahí vamos entregando la información adecuada o personalizada a cada caso para ayudarlos. Me diagnosticaron una rotura del labrum, Roxana, de cadera izquierda. Estaba con muchísimo dolor, no podía caminar, sentarme, subir escaleras ni agacharme. A la tercera sesión el dolor había disminuido, fue una excelente decisión. Con la terapia personalizada tuve una excelente evolución recuperando muchas de mis habilidades. Vladimir. Llegué a Kinechi con un diagnóstico negro, con mucho dolor en la espalda y mucho miedo a que la lesión fuera crónica. Las cosas más simples de hacer eran un sufrimiento y cada vez peor bajarse del auto, salir de la cama, ni hablar de agacharse o recoger algo.
ni soñar con estar parada mucho tiempo o practicar algún deporte. Vladimir relata que tenía un problema tremendo y se veía afectado a cosas mínimas. Y dice acá que a las 2 semanas los cambios eran evidentes, se instaló la esperanza. Eso es bastante bonito y es bastante bueno entender que es un primer paso extraordinario instalar la esperanza en las personas. Hoy puedo caminar diariamente por horas. El miedo y tensión ante los movimientos cotidianos ya no está. Incluso he podido retomar actividades antes prohibidas como el kite. Creo que se pronuncia así. Es un deporte acuático. Se ve bastante difícil, la verdad. Yo nunca lo he practicado, pero se ve difícil. Juan Diego. He tenido diversos kines durante mis años como deportista, con muchas desilusiones. Llegué con un esguince de tobillo sin tratar y a través de los ejercicios y recomendaciones pude notar una total mejora en mi sesión número 7. Increíble y notoriamente logré fortalecer como nunca mis tobillos luego de años jugando voleibol en tan solo 7 sesiones. La Carito Silva. Llegué a Kinechi por una rotura del labrum, de nuevo una rotura de algún tejido que no se recupera de su cadera derecha. En ese momento cojeaba, no tenía fuerza en la pierna derecha, mi musculatura era débil, no me permitía hacer algo tan sencillo como subir en una escalera. Después de 10 sesiones puedo volver a caminar sin cojear, subo las escaleras del metro sin problema, duermo hacia el lado derecho y he recuperado la fuerza de mi pierna. Sin necesidad de cirugía, sin necesidad de nada que modificara la estructura de su cadera, solo con kinesiología cambiando sus hábitos y entendiendo las cosas de una manera diferente. Hoy pusimos hartos testimonios. Acá está el Jorge. Llegué a Kinechi por una dolencia en mi espalda que sufro hace bastante tiempo. Pasé por muchos centros kinesiológicos y todo seguía igual, ninguna mejoría. Hasta que un día llegué a Kinechi y todo cambió. Por fin veo resultados. Agradezco a mi kine Cami Ramírez por todo su conocimiento. Ahí está en una foto con la Cami. Dedicación y profesionalismo en diseñar el plan de tratamiento para todo este proceso de recuperación. Muchas gracias por tomarte el tiempo de explicar cada ejercicio para realizar en casa, lo cual ha complementado enormemente el éxito de las sesiones. Cindy. Llegué a Kinechi con un dolor de ciática de 3 meses intensos, no pudiendo ni sentarme por más de 10 minutos. Y salí entrenando pesos libres 4 a 5 veces por semana y haciendo mi vida normal. Cindy le encantaba entrenar, siempre entrenaba con su pareja y quería volver a hacerlo. Y quería volver a tatuar y trabajar. Trabajaba sentada y así que lo conseguimos, afortunadamente. Jessica, la Jessiquita, llegué sintiendo todos los dolores del mundo, con muchos problemas anímicos, y gracias a Kinechi ya no tengo dolores. Me ayudaron no solo físicamente, sino que también me escucharon mucho. Fueron un gran apoyo para sentirme bien y no solamente se basaron en lo medicinal, sino que también en lo humano. Y aquí es súper relevante tener en consideración eso que hablábamos antes, factores psicológicos. La persona viene muy triste, a veces deprimida, a veces con mucho miedo que puede estar asociado a su dolor y a veces solo con una conversación amena, cercana, eso puede cambiar mucho el contexto. Y ahí está una foto de la Jessiquita con la Cami y el Basti atrás que se coló. Juan Pablo, mi última lesión laboral me dejó totalmente incapacitado, no podía realizar movimientos simples y hasta dormir me resultaba tortuoso debido al dolor que sentía. Y era de esas personas que no creía que seguir un tratamiento de estos me pudiese servir de algo debido a lo imposibilitado que me sentía. Pero cuando llegué a Kinechi, mi opinión respecto a lo anterior cambió totalmente. Ahí está una foto de Juan Pablo con su pareja, el Basti, la Cami, nos colábamos todos en esa foto, Marisol y yo. Mi kinesiólogo Bastián realizó un trabajo extremadamente personalizado y comprometido. No solo me ayudó a recuperar la movilidad total de mi cuerpo, sino que también me apoyó para comprometerme conmigo mismo y seguir adelante. La Lore Herrera. Tenía una lesión hace años en la rodilla y estaba cansada de los kines que atendían a 5 personas al mismo tiempo. No tenía resultados. Y acá dice, en Kinechi se toman el tiempo, explican, te dan ejercicios especiales para ti. Se nota que estudian mucho, hacen las cosas con cariño, lleno de detalles. Lo recomiendo 100%. Ah, y mi lesión ya no está presente. Se la había olvidado esa parte. La Caro Velázquez. Llegué a Kinechi con dolores de espalda muy fuertes y por un diagnóstico de discopatías lumbares que yo pensaba que sería inhabilitante de por vida. Nuevamente alguien que pensaba que su dolor iba a estar para siempre. Afortunadamente las cosas pueden ser diferentes. Gracias a la atención personalizada de Camila aprendí a observar cuándo y por qué se gatillaba el dolor y entendí que no necesariamente se debía a un defecto físico. No necesariamente se debía a este desgaste o a esta discopatía lumbar. Con el tiempo el dolor ha desaparecido y ahora me siento mucho más tranquila. Además aprendí muchos ejercicios que ya incorporé a mis rutinas diarias. Cambió un hábito de ser sedentaria a comenzar a hacer ejercicios diariamente. Todo por su salud.
Si te sientes similar a cómo llegan nuestros pacientes a Kinechi, debo decirte con total seguridad que Kinechi es el lugar adecuado para ti. Cuando las personas presentan un problema así de grande, debo decir que Kinechi es el lugar adecuado para ellos, porque brindamos mucha atención y estamos todo el tiempo con el paciente. O sea, a veces pienso y digo, cuando las personas tienen un problema que consideran mínimo, no, me molesta un poquito las rodillas, por ejemplo, pero no me limita en ninguna cosa de mi vida, estoy tranquilo. Quizás recibir tanta atención como la que nosotros damos no es tan necesario. Quizás ese dolor incluso se les pase solos. Pero cuando hay personas que tienen dolor que ya les está complicando, los está restringiendo en su vida, o que a veces es desde hace muchos años, o que no pueden hacer actividades básicas, o que tienen mucho miedo, que solo les dan como opción la cirugía, o que han hecho un tratamiento, se mejoran un tiempo y después les vuelve el dolor. Todos esos contextos donde sienten que el dolor cada vez es más complicado, más complicado, más complicado, debo decir que Kinechi es el lugar adecuado para ellos. ¿Qué incluye un programa de kinesiología en Kinechi? Personalización única, como te contaba. Estarás en un box completamente cerrado, yo estoy aquí en un box, que es privado para el paciente y su kinesiólogo. El box está equipado con pesas, con cajones, con sillas, con hartas cosas para hacer ejercicios. Y en ese box estarás durante 1 hora con tu kinesiólogo o kinesióloga buscando cuáles son los mejores caminos para avanzar con esta experiencia dolorosa que estás teniendo. Entonces, todo eso involucra conversar mucho, aprender muchas cosas nuevas para ti como paciente, movernos mucho, y ahí vamos a ir como encontrando en su justa medida cuál es el camino que tenemos que ir siguiendo para que te vayas sintiendo cada día mejor. Compromiso garantizado. Siempre nos reunimos los kinesiólogos, y Marisol también se suma a esto como consejos de kinesiología, para aportar ideas cuando tenemos casos en los que sentimos que necesitamos ayuda del colega. Nos reunimos, revisamos los casos, o sea, buscamos cuál es el mejor camino. A veces podemos tener ideas, pero el colega que está al lado puede tener ideas que se adapten más al caso de la persona que estamos viendo, y siempre estamos muy comprometidos con eso. O sea, para nosotros es súper importante que salgas feliz de aquí, ese es nuestro trabajo. Entonces, por eso hacemos estos consejos de kinesiología y reuniones para entregar cada vez un mejor servicio. Servicio integral. Cuando vienen a Kinechi las personas, muchos se sorprenden porque dicen, oye, pero en otros lados me cobraban un tratamiento por un codo y otro tratamiento por el otro codo. O un tratamiento por un hombro y otro tratamiento por... O sea, un tratamiento por un codo y otro tratamiento por la cadera, por ejemplo. Y nosotros creemos que eso no corresponde realmente, o no es lo más eficiente, no es la mejor manera de tratar a las personas, porque como muchos otros kinesiólogos que trabajan de manera personalizada dicen, nosotros no atendemos partes del cuerpo, no atendemos solo un hombro, nosotros atendemos a la persona que tenemos enfrente. Y esa persona que tenemos enfrente puede tener 3 problemas asociados a dolor musculoesquelético, dolor de hombro, dolor de codo y dolor de cadera, y tenemos que ayudarla con esos 3 problemas en un solo tratamiento, porque las 3 cosas están afectando su vida. Por ejemplo, no puedo correr ni tomar a mis hijos. La cadera no puede correr, tomar a sus hijos con el hombro. Entonces, para lograr ese objetivo hay que abarcar estas 3 cosas. Y eso hacemos. Ofrecemos un servicio integral, donde atendemos todo el cuerpo, o sea, toda la persona que tenemos enfrente. Las sesiones están distribuidas personalizadamente. Esto es algo que yo creo que es muy importante que hacemos. Y es que, por ejemplo, tenemos al lado derecho a una persona que fue paciente nuestra, Tiare, al lado izquierdo a otra persona que fue paciente nuestra, Leila, y ambas venían por dolor lumbar. Sin embargo, Tiare tenía un cuadro de evolución como de 1 mes de dolor lumbar y Leila alrededor de 15 años de dolor lumbar. Entonces uno dice, estas personas no deberían tratarse igual, porque el tiempo ya es un factor trascendental en cuanto a su nivel de dolor. Tiare no había tenido dificultades muy complicadas, solo no podía hacer muy bien sus clases de educación física, porque tenía que correr de repente con los niños y ese tipo de cosas. La Leila
había tenido muchas complicaciones con su dolor, a veces le costaba pararse de la cama y así. Entonces, sabemos que esos casos no se pueden atender igual. En la mayoría de los centros, cuando se realizan 10 sesiones de kinesiología, casi de manera automática se dejan 2 o 3 sesiones por semana. ¿Qué pasa con esto? Que pongámosle que se hacen 3 sesiones por semana. En 3 semanas se acaban 10 sesiones. Y de repente 3 semanas es un periodo de trabajo o de kinesiología muy corto para abarcar un dolor que a lo mejor viene hace 15 años. No es necesario hacer todas las sesiones juntas y hacer en cada sesión lo mismo. Por otro lado, 3 semanas no son el tiempo suficiente para que la persona aprenda o para que aprenda por qué es su dolor, a qué cosas se puede asociar, para que compruebe si realmente se siente bien. Por ejemplo, a Tiari le dolía para ir al cerro. Entonces, a lo mejor en 3 semanas ni siquiera alcanza a ir a comprobar si realmente está realmente bien para poder desempeñarse en una subida de un cerro. 3 semanas no son suficientes para ganar fuerza en el cuerpo y así. Entonces, ¿qué hacemos acá? Generalmente hacemos las sesiones de kinesiología una vez por semana y con esto al menos vemos a la persona 10 semanas, 2 meses y medio. Pero cuando la persona se va sintiendo mejor, por ejemplo, vamos en la 4ª sesión y ya no tiene dolor, lo que hacemos es que desplazamos aún más las sesiones para acompañarla en un tiempo más extenso de su vida. Y a veces los tratamientos con Jorge, por ejemplo, que vieron en la foto del testimonio de antes, nos vimos como 8 meses con 8 sesiones. Entonces, lo fuimos acompañando durante mucho tiempo para que él lograra sus objetivos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Nos vemos una vez a la semana. ¿Qué pasa el resto de la semana? Y aquí está la respuesta. El trabajo en la sesión de kinesiología es encontrar qué es lo que más sirve para tu caso. Entonces, en una hora vamos a estar buscando cuáles son las mejores herramientas, los mejores movimientos, los mejores conocimientos que puedes adquirir para sentirte cada vez mejor. Y esas cosas que encontremos en esa hora te las dejamos como indicación. Y de repente son ejercicios que toman 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, dependiendo del caso. Los grabamos, te los mandamos al WhatsApp, te grabamos a ti mismo o a ti misma, te lo mandamos al WhatsApp con una indicación. Por ejemplo, sugiero hacer 3 series de 5 repeticiones con cosas que puedes hacer simplemente en tu casa para que lo practiques. Y a veces cuando las personas tienen objetivos como volver a correr, volver a jugar fútbol, volver a subir cerros, una de las actividades que también dejamos es que cuando vas disminuyendo tu dolor, vas mejorando tus capacidades físicas, es que en las sesiones vamos dejando como indicación volver a tu deporte, volver a subir cerros, volver a correr, con el objetivo de que obtengamos información y cuando vuelvas puedas relatarnos cómo te sentiste y qué cosas faltan para estar al 100%. Eso lo vamos trabajando sesión tras sesión. Y acá tenemos testimonios como el de Connie, que dice: cuando llegué lo hice con un dolor que me impedía vivir tranquila. Yo pensaba que estaba condenada a estar con toda mi vida con dolor, pero Rodri, mi kine, me acompañó todo el proceso de rehabilitación para volver a levantar y estar en mi peak. Son lo máximo y como persona que toda su vida se la ha pasado en kines, estos son los mejores del mundo. Los quiero. Y ahí vemos a Connie levantando 75 kilos, que para nosotros es una alegría tremenda que esté consiguiendo esas cosas. Y el otro día nos mandó un video haciendo un peso muerto con 100 kilos y obviamente la felicitamos, incluso la publicamos en las historias de Kinechi, así que muy felices por eso. Y acá tenemos el caso de Jorge, que lo vamos a conversar con mayor profundidad. Dice: vaya olvidándose de hacer peso muerto y cualquier cosa que ponga peso en su columna, no va a poder hacer esas cosas nunca más. Eso fue lo que le dijo su médico. Y Jorge quedó muy triste porque a él le encanta hacer ejercicio, le encanta levantar peso, y que le cortaran ese deseo de hacer las cosas que le gustan, para él fue muy triste. Y dice: sufrí una espondilosis en la L5-S1, lo que no solo me impedía hacer ejercicio, sino que también hacer cosas tan básicas como agacharme, caminar y hasta dormir sin sentir un gran dolor en mi columna lumbar. Hoy, después de casi 6 meses de tratamiento, mucho esfuerzo, risas, pena y educación, puedo decir que estar en tratamiento en Kinechi fue la mejor decisión que pude tomar en la vida. Hoy puedo volver a hacer peso muerto y aún más me siento más fuerte que nunca. Estoy a punto de terminar mi tratamiento, ya mi dolor desapareció y ahora pienso en seguir avanzando tranquilo, con más confianza y sin miedo al dolor. Y ahí podemos ver a Jorge en una foto levantando 100 kilos, que esa foto la mandó como hace 2 meses.
Y en ese texto puse que ya había superado los 160 kilos, pero creo que ayer o antes de ayer me mandó un video contándome que había levantado 170. Así que mejor todavía. Tenemos otros testimonios, como el de Javier, que dice: por mucho tiempo estuve lesionado del hombro y la rodilla. Fui a 2 centros de salud teniendo alrededor de 15 sesiones y en ninguno de ellas logré mejorarme. Por suerte conocí a Kinechi y en tan solo 5 sesiones ya logré avanzar muy rápido en mi recuperación del hombro y de la rodilla. Cuerpo completo. Lo recomiendo 100%, es una atención totalmente personalizada. Aquí realmente se preocupan de tu salud física como mental. Y con eso cerramos el taller. Espero de verdad, de todo corazón, que este taller sea el puntapié inicial para que comiences a ver las cosas de una manera diferente, a entender mejor tu dolor, a saber que el dolor es un sistema protector del cuerpo y que hay múltiples factores que podrían estar desencadenándolo. De acuerdo a esos múltiples factores, hay que evaluar en detalle cuáles son en tu caso y de acuerdo a eso comenzar a trabajar, a hacer un tratamiento personalizado para trabajar en esos factores que están afectando más en tu caso en particular. Y como te decía, si te sientes identificado con lo que hacemos o identificada con lo que hacemos, estaremos encantados de recibirte en Kinechi. Solo te deseo lo mejor y lo mejor es Kinechi. Te mando un abrazo grande, te deseo que estés muy bien. Gracias por ver esto hasta el final y nos vemos pronto. Éxito en todo.